Vamos a abordar el tema político y social que tiene que ver con la crisis que estamos atravesando, las protestas que se vienen suscitando en nuestro país, que lamentablemente ha generado hasta el momento más de 60 fallecidos. Por ello es importante seguir abordando en el tema del adelanto de elecciones, más aún cuando ya el presidente del Congreso, José Williams, ha anunciado el adelanto de la legislatura para el 17 de febrero. Se entiende que en esta semana pues se podría ver el adelanto de elecciones, y para saber los caminos que se tienen que seguir está con nosotros Virgilio Hurtado, especialista en temas electorales. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buen día, Carla, y un saludo a todos los televidentes que nos acompañan en esta jornada sabatina. No, gracias a usted por estar con nosotros. A ver, se han presentado distintos proyectos, adelanto de elecciones para el 2023, para el 2024, pero poniendo ciertas cláusulas. Sí al adelanto, pero con reformas. Sí al adelanto, pero con asamblea constituyente. Sí el adelanto, pero que también se recorte el mandato de las autoridades electorales. E incluso algunos esbozaron la posibilidad de que eso también se incluya a los actuales gobernadores regionales y alcaldes recién electos en el 2022. Entonces, siguiendo de cerca el reglamento del Congreso, viendo el marco legal, ¿es posible que las elecciones sean en este año 2023? Bueno, todo depende de la voluntad política del Congreso de la República, que ha empezado con un buen gesto: ampliar la legislatura del 10 de febrero al 17 de febrero, dando un margen de tiempo, aunque muy corto, para que este tema se pueda discutir. Pasa también porque el Consejo Directivo, en la sesión del día lunes, pueda incluir este tema en la agenda del Congreso de la República, porque no olvidemos de que este tipo de ampliaciones están sujetos a una agenda específica, ¿correcto? Pero hay temas que se pueden incluir por acuerdo de este órgano parlamentario. Lo importante, como te decía, es que exista una voluntad política, porque hay un conjunto de posiciones diversas, como tú muy bien lo has mencionado. Y los distintos grupos parlamentarios, para llegar a un consenso, van a tener pues que optar por una fórmula que sea razonable y viable, en el sentido de que van a tener en algunos casos que a lo mejor renunciar a algunas particularidades de sus propuestas para que no se pierda ese objetivo central, que es un consenso social, que es que las autoridades elegidas en la elección general del 2021 recorten su mandato y este pueda ser renovado en unas nuevas elecciones generales. Y teniendo claro el cronograma y lo ajustado que estamos, porque obviamente las protestas continúan, en un momento Perú Libre presentó el adelanto de elecciones, este proyecto, para julio del 2023. Algunos decían que era muy próximo, que no se iba a dar el tiempo. Incluso en su momento en la Comisión de Constitución, para ver el proyecto que presentó el Ejecutivo para octubre del 2023, para que en esa fecha se realicen las elecciones, llegó el ministro de Justicia, las autoridades electorales, fijaron sus puntos de vista, diciendo que sí se podía lograr haciendo algunos ajustes, pero que era viable. 20 minutos después, esta iniciativa fue mandado al archivo, pero como usted me señalaba, había sido reprogramado para verlo en la siguiente legislatura anual, que es el 27 de julio. Pero entonces, teniendo en cuenta todo ello, ¿cuál sería la fecha idónea que se ajuste a la ley? Claro, lo que actualmente manda la ley es de que el presidente de la República convoque elecciones con una anticipación de 270 días anteriores al día de la elección. La elección general es una elección de calendario fijo, que está fijada, no valga la redundancia, en la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no?, para realizarse el segundo domingo de abril del año en que vence el mandato de las autoridades. Eso es lo que legalmente se estipula, ¿correcto? Pero si nos vamos a la redacción original que tuvo la Ley Orgánica de Elecciones, que es una ley que desarrolla el artículo 31 de la Constitución, en el texto original la norma señalaba que el presidente de la República convocaba elecciones entre 120 días a 150 días antes del día de la elección. ¿Qué quiere decir ello? Que logísticamente es factible que en 4 meses se pueda llevar a cabo un proceso electoral. Tanto es así que las autoridades electorales y muchos especialistas que han salido a brindar su opinión a los medios de comunicación han señalado que sí es factible hacer una elección general en 4 meses, pero siempre y cuando suspendamos algunos actos previstos en el calendario electoral. Por ejemplo, la ejecución de las elecciones primarias, que conllevaría a un proceso muy similar al proceso de elecciones generales, porque contiene el voto obligatorio de los ciudadanos para que participen en la selección interna de candidatos. Entonces, prescindiendo
de actos electorales como el que le he mencionado, es factible que la elección se pueda llevar a cabo en un menor tiempo. No en los 9 meses, 270 días que actualmente establece la ley, sino tal vez en 4 meses, en 120 días. No digamos que la logística electoral no está preparada, porque del año 97 hacia atrás y del año 97 hasta la elección, si no me equivoco, del año 2016, el presidente convocaba elecciones con esa anticipación de 4 a 5 meses. Y si las tecnologías de la información han avanzado muchísimo, entonces los procedimientos se entiende que deberían ser mucho más expeditivos. Y lo hablamos incluso antes de iniciar la entrevista, ¿no? Que cuando se hizo el anuncio de la ampliación de las legislaturas, José Williams, el presidente del Congreso, no había dicho que era para el debate del adelanto de elecciones, sino se refirió que uno de los temas centrales iba a ser el pedido del Ejecutivo que estaba solicitando facultades legislativas. Pero, por su lado, la Junta de Portavoces viene recopilando firmas que en un momento tuvieron los 66, ¿no? Las 66 firmas necesarias, sin embargo, bloque magisterial dijo, lo pensé mejor, no, porque no se incluye la Asamblea Constituyente, y nuevamente se volvió a foja cero. Bueno, yo supongo que los consensos de aquí al lunes van a seguir procurándose las bancadas que están de acuerdo con que se amplíe el contenido temático de la agenda parlamentaria, van a seguir, pues, digamos, buscando consensos para que ello ocurra. No todo está definido, quedan 2 días, esperemos que el Congreso pueda generar ese consenso y estar en sintonía con las demandas de la ciudadanía. Las muertes y las protestas tienen que acabar definitivamente y el país tiene que reencontrarse nuevamente, ¿no? Y enrumbar el ejercicio de las funciones públicas de esa gran agenda que tenemos para fortalecer el crecimiento del país hacia adelante. Y ello pasa porque los políticos logren un consenso, renunciando seguramente a sus intereses personales, porque hay una expectativa, cuando uno es elegido, es cumplir con el mandato para el cual el pueblo ha elegido, que no es de 4 ni de 3 años, sino de 5, pero nos encontramos ante una situación extraordinaria que demanda, pues, la construcción de un consenso en pro de un acontecimiento que la ciudadanía aclama como interés general. Culminen el mandato, renovemos nuevamente el quinquenio gubernativo en elecciones generales. Importante lo que menciona, porque si uno ve cómo han votado y los argumentos que utilizan, da a pensar que el único consenso que se ha logrado es para quedarse, ¿no? Seguir dilatando ese tema todo lo que se pueda, esperando que el ciudadano se canse. Y ya hemos visto, el ciudadano no se está cansando, al contrario, está levantando su voz aún mucho más fuerte. Y un tema también importante también para contextualizar, porque han habido muchos proyectos sobre el adelanto de elecciones, y a veces las personas se pueden confundir. El primero fue para el adelanto del 2024. Este se había aprobado en una primera votación, faltaba de una siguiente votación en la siguiente legislatura. Sin embargo, Hernando Guerra García, quien es presidente de la Comisión de Constitución, dijo una reconsideración a esa votación para que se haga en el 2023. Ello fue, obviamente, por amplia mayoría, fue rechazado, no fue aprobado. Entonces, con eso se cae lo del 2024 y evidentemente también se cae la propuesta de él para el recorte, ¿no? Para hacerlo en el 2023. ¿Es así? Mejor dicho, esas dos ya no se pueden utilizar. Bueno, no es que no se pudieran utilizar, ¿no? Sino que simplemente las han dejado sin efecto. Y podría nuevamente retomarse en esta ampliación de la legislatura. Pero como una nueva. Como una nueva propuesta, pero era un consenso original que había sido aprobado y que en última instancia podría, pues, ser retomado, aprobado y en la siguiente legislatura ser votado para que el camino de la culminación del periodo gubernativo llegue a buen puerto. Y dentro de esta narrativa es importante recordar, también me olvidaba, la de la propuesta de Jaime Quito, de Perú Libre, para el adelanto de elecciones, pero julio del 2023. Pero él incluía que esto debía también ir acompañado con un referéndum para que el ciudadano se pronuncie si está a favor o no de una asamblea constituyente. Eso también por mayoría fue rechazado. Luego pasamos a lo que ocurrió en la Comisión de Constitución y lo hablamos incluso antes. Por un tema de votos no se alcanzó los 14 que eran necesarios para que esto sea discutido en el Pleno. Y usted me señalaba que técnicamente no ha sido rechazado, sino reprogramado. Entonces, si ha sido reprogramado, puede adelantarse esa reprogramación y ya no verse el 27 de julio, sino verse ahora.
Bueno, viéndolo en perspectiva, ¿no? Al día viernes, ayer, ¿no? Todavía no se tenía noticias de la ampliación de la legislatura. En consecuencia, si una comisión ve un tema un día antes, se entiende que procedimentalmente ya no alcanza el tiempo para que se pueda ver en el Pleno. ¿Correcto? Desde esa perspectiva, entonces, un rechazo por una cuestión procedimental no puede, pues, digamos, ser un óbice para no retomar la discusión de un tema que tiene un valor supremo para la sociedad. Yo creo que ahí los congresistas van a encontrar el camino, porque los tienen, procedimentalmente los tienen. Y la idea es de que si existe una ampliación de la legislatura y la oportunidad de poder aprobar una demanda en la que hay consenso en la ciudadanía, en buena hora. Creo que no hay que perder las esperanzas, hay que impulsar esta batalla hasta el final e invocar pues al Parlamento y a las bancadas a que construyan ese consenso que el país lo necesita. Y un proyecto similar al que se discutió en la Comisión de Constitución y que presentó el Ejecutivo es el de Perú Democrático, que insiste en el adelanto de elecciones en octubre del 2023. Y acá quería su expertise sobre lo que dice el reglamento del Congreso, específicamente el artículo 78, que fue el que utilizaron para reprogramar, en sus palabras, la iniciativa del Ejecutivo. Ellos, bueno, según lo que señala, es que no se permite que un proyecto similar a uno ya rechazado previamente sea admitido. ¿Eso se aplica en este caso en el proyecto de Perú Democrático? Claro, hay una cláusula del reglamento del Congreso que sí estipula ese supuesto. Pero yo le pregunto, si la Constitución es modificable, ¿el reglamento del Congreso no puede hacer una excepción para esta finalidad? Yo creo que sí. Si la norma de mayor jerarquía, la norma que preside el ordenamiento jurídico, es modificable para poder salir de una crisis, con mayor razón un reglamento del Parlamento. Por un elemental principio de razonabilidad, ese no puede ser un argumento para bloquear toda una discusión que la ciudadanía demanda. Claro, se le hacía la consulta porque, como dicen, el diablo está en los detalles, porque los congresistas hemos visto que en muchas oportunidades no respetan el reglamento, ¿no? Ellos mismos no lo respetan, pero en esta oportunidad fueron, digamos, muy acuciosos señalando el artículo y decían que ya no podía verse este tema, tendría que esperarse a una nueva legislatura anual para poder debatirlo. Y entonces podrían utilizar ese mismo argumento para rechazar la iniciativa de Perú Democrático, diciendo que se había rechazado en la Comisión de Constitución la iniciativa del Ejecutivo que pide el adelanto de elecciones en octubre de 2023 y por lo tanto esa, que va en el mismo sentido, también debería ser descartada. Pero usted nos señala que para evitar ello se necesita modificar el reglamento. O hacer una excepción, o suspender para el caso específico esa disposición. El Congreso ha recurrido, ¿no?, a emitir normas que suspenden otras normas vigentes precisamente para poder llevar a cabo, por ejemplo, las elecciones. En las elecciones congresales extraordinarias, en las elecciones generales 2021, se suspendieron las cláusulas referidas a las elecciones primarias. Claro, Si una ley puede suspender, si el Congreso a través de una ley puede suspender los efectos de otra, en este caso también podría hacerlo. Y lo más importante, si estamos modificando la Constitución para poder salir de una crisis, con más razón una norma de inferior jerarquía, como lo es el reglamento del Congreso, puede pues o modificarse o puede emitirse una ley que suspenda los efectos de esa cláusula que ha sido utilizada, digamos, para cerrar una discusión que ante la ciudadanía sigue abierta. Y es una demanda ciudadana, como ya lo he dicho. Algunos de los pretextos que se ponían o argumentos que utilizaban eran las reformas, ver el tema de la bicameralidad, la reelección. Y acá me quieren enfatizar el tema de la reelección, porque algunas de las propuestas que se han venido esbozando por parte de las bancadas es la reelección, bueno, en realidad es como una reelección, pero es elecciones complementarias que esconden una reelección, porque quiere decir que estos parlamentarios actuales no están impedidos de postular y ser reelegidos. Yo tengo una opinión muy particular sobre el término de elecciones complementarias, porque en el derecho electoral se utiliza esa categoría cuando se ha producido la nulidad de una elección y se aplica textualmente en la ley de elecciones municipales, cuando se señala que
en los supuestos en que no se haya podido realizar un proceso electoral en determinada circunscripción y en los supuestos en que se declaró la nulidad total en esa circunscripción electoral, sea distrital o provincial, se procede a una elección complementaria. Claro. El Congreso está utilizando una categoría que tiene otra finalidad, o sea, está en realidad generando una innovación, ¿no?, para poder, digamos, habilitar una elección bajo un supuesto que no es el que corresponde, ¿no?, porque las elecciones generales del 2021 no han sido, primero se han realizado, y en segundo término no han sido declaradas nulas. Por el contrario, ha habido un acto de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones que certifica, pues, la validez de esa elección. Guión aparte, yo estoy de acuerdo con que exista reelección inmediata, pero no ad infinitum, por un periodo adicional, porque creo que ello coadyuva a una transición de renovación de cuadros que no puede ser brutal, porque si no, eso va a afectar la calidad de la representación y la calidad del accionar de los políticos en el Parlamento. Aplicar este régimen de prohibición de reelección inmediata conlleva que los partidos renueven obligatoriamente sus cuadros que muchas veces llegan al Parlamento a aprender sobre la función legislativa, ¿correcto? Cuando debe haber un proceso transitorio en el que quienes tienen aspiraciones de representar al país en un foro tan importante como el Parlamento, por lo menos pues tengan cierta experiencia o se preparen, ¿no? Yo creo que sí es razonable que exista excepcionalmente la reelección inmediata por un periodo adicional. Pero en este caso, con este Congreso, ¿o será el siguiente que debería haber ese tema? No olvidemos que finalmente es el pueblo, en los casos de reelección. ¿Por qué cobra utilidad el voto en los casos de reelección? Porque el voto se convierte en un premio o castigo que hace el elector a quien cumplió una buena función o a quien no la cumplió, ¿correcto? Entonces, el último filtro, aún en el supuesto que exista la reelección inmediata, el último filtro para emitir una elección de calidad la tiene el elector. A veces somos muy paternalistas y consideramos que el elector no elige bien y restringimos, disminuimos la libertad que tienen los electores. Yo creo que por ahí no va la discusión. La discusión va siempre por el lado de qué es lo que le conviene más al país. ¿Qué es lo que le conviene más, ¿no?, al país? Es fortalecer sus instituciones. Y no pensamos que los partidos políticos son instituciones clave en este sistema representativo. Y también está el tema de emitir normas que no los debiliten, sino por el contrario, que los fortalezcan. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Virgilio Hurtado, especialista en temas electorales con nosotros.